Bueno, hola a todos. Bienvenidos a este conversatorio sobre Marcos Pina y la exposición que tenemos en este momento en el Museo de Arte del Tolima. Soy Darío Ortiz, el presidente del Museo del Tolima, y vamos a tener una invitada muy especial. Pero primero, quiero hablarles un poco de Marcos Pina y su participación en la última Bienal de Venecia, en diferentes puntos del globo. Dentro de las obras de los artistas colombianos, pues fue incluido Marcos Pina con una estupenda pieza que pertenece al proyecto Bachué, al igual que otras piezas que se expusieron también en la Bienal, que eran también del proyecto Bachué, como la Bachué misma. Esta pieza, una pieza, digamos, de una abstracción muy madura de Marcos Pina, una abstracción que lo liga a unas corrientes internacionales, pero también muestra la investigación estética en la que él estaba inmerso, pues en parte resaltan la importancia de quien es considerado el primer artista abstracto en Colombia. Porque de alguna manera la revisión y la permanente relectura que se abre las obras del pasado y que hacen los historiadores profesionales sobre esto, pues sin duda la obra de Marcos Pina está gozando, digamos, de un momento de ascenso, un momento luminoso en que muchas miradas están entrando a analizarla, están entrando a tratar de ver cuál fue su papel en la historia del arte colombiano y latinoamericano, la influencia que tuvo y cómo hizo parte fundamental de las vanguardias colombianas. Dentro de esto, el Museo de Arte del Tolima hace una exposición a partir de unas piezas que en su mayoría pertenecen a una colección mexicana, que es la colección de la Fundación Marcos Pina, y con ella lo que queremos es hacer una especie de abrebocas, invitar a pensar un poco en la obra de Marcos Pina, mientras llega la que seguramente será este año o el entrante una exposición fundamental de la obra de Marcos Pina, una exposición antológica como probablemente hace muchos años no se da. Con nosotros entonces está una invitada muy especial de parte de la Fundación Marcos Pina de México, que es su nieta, Zoraida Gutiérrez Ospina, a quien le doy la bienvenida a este espacio y con quien espero que podamos conversar mucho sobre su abuelo y sobre la influencia que tuvo y sobre la fundación, por supuesto, y la labor que ustedes están haciendo internacionalmente con la obra de Marcos Pina. Bienvenida. Gracias Darío, es un gusto estar con ustedes, agradezco la invitación de maestro Darío, la invitación del museo, y agradezco también el cobijo para tener la obra de mi abuelo, de Marcos Pina, en sus instalaciones. Bueno, muchas gracias. Los voy a invitar. Por supuesto, este tipo de programas también se hacen para los que no pueden estar en Ibagué, para que no la conocieron. La muestra se inauguró en diciembre y pues todavía le faltan algunas semanas dentro de nuestras instalaciones. Entonces, voy a darles un pequeñísimo recorrido sobre la exposición para que podamos verla. El Museo de Arte del Tolima pues cumplió 20 años y la muestra de aproximación a la obra de Marcos Pina es parte de los eventos con los que celebramos nuestro aniversario número 21. Pues bien, la exposición trata de reunir, no solamente mostrar piezas como esta obra del año 59, que es una pieza pues fundamental dentro de las colecciones departamentales de arte del Tolima, sino otras piezas que, como les decía, pues de una manera muy amable y gentil nos las prestaron de parte de la Fundación para esta muestra. Piezas como, por ejemplo, puede ser este paisaje que por el otro lado es una pieza que tiene una obra abstracta, un estudio abstracto, y que muestra algo que fue fundamental en buena parte de la carrera de Marcos Pina, y es la dualidad entre su experimentación plástica en la abstracción
en la no figuración, como se llegó a llamar en ese momento, y por supuesto la síntesis que él permanentemente hizo sobre el paisaje, como por ejemplo en este estudio para un tapete, que es un estudio de una mata de café absolutamente sintetizada, completamente abstracta. Quizás si no damos la pista del título no será fácil descubrir de dónde parte la imagen. Por supuesto, hay piezas que muestran el proceso de donde él venía, de una obra de carácter social, pero de una obra que va buscando poco a poco la síntesis. La exposición tuvo la fortuna, tiene la fortuna, porque todavía está, de contar con algunos bocetos, con algunos estudios de mural, con algunos estudios de vitrales también, que él hizo profusamente. Así pues, con esta imagen que dejamos de una de las vistas de la exposición. Entonces, lo que sucedió fue que pues yo conté las obras que estaban colgadas en el muro, que es de doble altura, de la casa que construyó mi padre, para que llegara obra de Marcos Pina, efectivamente. Y entonces las conté y le dije a John, tenemos tantas, son 15 obras. Y entonces mi madre me dice, no son 15, son más de 15. Digo, ¿y dónde están? Que yo no las he visto. Y me dice, no, es que están acá y ven a mi recámara. Y llegó a la recámara y entonces abre una carpeta y resulta que eran muchas más, que no las podía contar, otras abajo de otra cama, y así hasta que nos dimos cuenta que era una cantidad suficiente. Y le dije a John, mejor ven, trabajamos juntos en la curaduría de la exposición, pero aparte déjame contar todas estas obras y déjame hacer la catalogación de ellas. Yo trabajé en la Universidad Nacional haciendo la catalogación de los bienes de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces le dije, déjame hacer la catalogación de todo esto que yo tampoco lo conozco completo. Y ya lo trabajamos y se pospuso un año la exposición y nos sugirieron, ya cuando vimos la cantidad de obra y toda la idea de hacer esa exposición, entonces lo que hicimos fue que hicimos la catalogación, vino John y todo, se armó la exposición, y para que pudiera salir la obra de México para Colombia, se hizo la fundación. Y así es que surgió la fundación, a través de un anuncio en el periódico también, porque John también nos anunció en el periódico que nos estaban buscando. Entonces, pues así estuvo. Me alegra que les haya llegado esa comunicación, porque surge la fundación. Aquí estamos viendo unas fotografías precisamente de esa doble altura y de parte de la biblioteca. Sí, estamos viendo exactamente la sala donde está, bueno, Sí, la sala, cuéntanos. Ahí está la sala, es de doble altura, es una arquitectura moderna del siglo XX que hace mi padre, es arquitecto, y que la hace de esa altura específicamente para que cuando llegara la obra de Marcos Pina estuviera ahí. Y del otro lado estamos viendo parte de la biblioteca de Marcos Pina. Tenemos también su biblioteca aquí con nosotros. Es una maravilla porque están marcados los libros, podemos ver cuáles leyó, cuáles eran más interesantes para él, porque están marcados con color más fuerte, y así hemos estado haciendo un análisis y un estudio de toda la biblioteca y parte de la obra que estamos viendo en la sala. Eso es parte de la obra. Claro. La obra, en la fundación, tengo entendido que parte del fundamento es que precisamente está para ser investigada, ¿no? Está para ser conocida y trabajada por especialistas. Así es. Lo que lógicamente, pues antes, como la mayoría de estos legados familiares, pues no tenían acceso, sino algunos pocos conocidos de la familia, ¿no? Así es. Este trabajo, creo que ustedes lo han hecho también un poco con ayuda del gobierno mexicano, ¿no? Sí, y con España. Iberarchivos nos ha apoyado para poder hacer la catalogación ya más completa, y el material de protección, antiácido y todo eso para las obras, ha sido aportación casi toda de Iberarchivos.
¿Y por qué en México la fundación? ¿Por qué en México? Bueno, pues porque Marcos Pina viajaba de México a Colombia, pero más que todo porque mi madre se casa con mexicano, con el arquitecto Crispín Gutiérrez, se viene para acá y bueno, la obra llega acá. Cuando fallece mi abuelo, mi mamá va a Colombia y se trae la obra que estaba, bueno, que le correspondió en la herencia, pero aparte mi abuelo cada vez que venía traía un cuadro para regalo y pintaba aquí cuadros, entonces fue incrementando toda esta colección, todo este archivo, pero por eso está la fundación acá, efectivamente, y aparte él amaba a México. Su hermano, Gabriel Ospina, antropólogo, se viene a estudiar muy joven para acá a México, y pues México se vuelve muy importante para la familia Ospina, para ellos dos. Mi abuelo, de hecho, también hay una ocasión en que tiene que recoger 32 cuadros, que por ahí yo mandé una obra, una fotografía de una obra que hace de un avión que se está cayendo en el mar, porque él viaja a Buenaventura a recoger 32 obras de México que llegaban para ser expuestas en 1949 en Bogotá, y es su primer vuelo en avión y se cae el avión. Y bueno, sale libre, pero bueno, México siempre estuvo presente en los Ospina, tanto en Gabriel como en... porque su hermano Gabriel estudia aquí la carrera de antropología y hace trabajos muy interesantes. Bueno, sobre todo vamos entonces a hablar de Marcos Pina. Marcos Pina nace en Bogotá en 1912 y fallece en 1983. Él estudia en la Escuela Nacional de Bellas Artes en un momento en que los profesores es como, podríamos decirlo, la última ola académica dentro de los profesores de la Nacional, de la Escuela de Bellas Artes. O sea que le toca Rodríguez Naranjo, le toca Coronel Leudo, le toca Miguel Díaz Vargas, en fin, le toca Luis B. Ramos, en diferentes técnicas de dibujo clásico, pero también fotografía y otras. Y él muy pronto va a terminar siendo profesor de la misma escuela y tendrá una labor muy importante dentro de la universidad. Va a ser un profesor de teoría del color y va a ser profesor en algún momento de pintura mural, y bueno, va a tener diferentes cátedras, y va a tener una cátedra continuada prácticamente, no sé, 20 años. Yo creo, puede que esté equivocado, tú me corregirás, Zoraida, pero creo que inclusive él se jubila como profesor de la Universidad Nacional, ¿cierto? Así es, él estuvo en la Universidad Nacional dando clases durante mucho tiempo, 40 años, y bueno, pues sí, él se jubila ahí, exactamente, en la Universidad Nacional. Bueno, él empieza a participar desde el primer Salón Nacional de los años 40. Él es un participante asiduo de los salones, va exponiendo la obra, el proceso que está haciendo, en un momento en que la figuración pues está influenciada por los movimientos de vanguardia, no tanto del siglo XX europeos como más de finales del XIX. Entonces, influencia pues de Cézanne y de estos personajes del posimpresionismo que llaman. Pero Marcos Pina empieza a indagar con el abstracto y expone finalmente en el año 47, termina haciendo, o 46 o 47, termina dentro de una colectiva colocando las primeras obras no figurativas o abstractas que son exhibidas públicamente dentro del arte colombiano. Esto es más o menos la conclusión a la que han llegado algunos investigadores. Hay una tesis que dice que Carolina Cárdenas puede que haya hecho unos abstractos anteriores, pero el hecho que hayan pertenecido a la órbita de lo privado, por supuesto, pues finalmente el que tuvo incidencia dentro de la plástica colombiana pues fue Marcos Pina. Si lo de Carolina llega a confirmarse, es Marcos Pina quien los exhibe
desde los años 40, parece que trabaja en ellos desde comienzos de los 40, pero ese es el año 46, 47, donde empieza a exponerlos en exposiciones de arte joven del momento. A partir de esas primeras exposiciones, de la crítica que recibe sobre eso, de la visión que tenía, él termina escribiendo un texto que es un texto fundamental para entender su visión, pero para entender también, digamos, las discusiones que tenían los artistas e intelectuales de la época con respecto a la pintura, con respecto a la figuración y con respecto a la libertad que podía tener el arte y lo que podía mandar el color, que bueno, en fin, todo esto. Cuéntanos un poco de ese libro, Zoraida, porque pues me imagino que es de los elementos importantes que ustedes deben tener, inclusive hasta los manuscritos probablemente de ese libro, ¿no? Sí, te estás refiriendo a Pintura y Realidad, ¿cierto? Sí, exactamente, es un libro que realiza y que habla de los estilos de esa época, pero lo hace de una manera muy sencilla, en la que el que lo lee puede entenderlo perfectamente y puede entender los mensajes, las líneas de composición de las obras, el color y todo, que él va analizando diferentes obras de diferentes épocas. Sí, en ese libro inicialmente es unos ensayos, unos artículos de unas revistas, y a raíz como del impacto que tiene, como de lo que genera como tal, él lo termina desarrollando y volviendo un libro, ¿no? En parte por insistencia del poeta Jorge Gaitán Durán, que es uno de los que cree que, o sea, de los que muestra Marcos Pina abstracto, de los que lo apoya pero a la vez lo critica en algunos textos, pero que de alguna manera, pues, digamos, invita a que exista este diálogo del cual Marcos Pina pues termina siendo el primero de los teóricos, ¿no? Hay una exposición que él denomina no figurativa, que hace en el año 49, que es pues apenas un poco tiempo antes de la que muchos consideran que la primera muestra de arte abstracto en Colombia, que es una que hace el maestro Ramírez Villamizar, un par de años después. Sin embargo, esta no figurativa, podríamos, y seguramente los que analizan, los que escriben sobre Marcos Pina, quizás consideran que sería la primera muestra completa de arte abstracto en Colombia, aunque se llame de esa manera, no figurativa más que otra cosa. Algunos de los trabajos de Marcos Pina, como mostrábamos ese del café, pues claramente tienen relación de alguna manera con la realidad, como el caso de ese que tiene que ver como, pues es un paisaje, ¿no? Es un ave, etcétera, ¿no? Es la paz. Ajá, es la liberación de la paloma de la paz. Ajá. Del mal, ¿no? Las líneas quebradas, él lo analiza y dice: las líneas quebradas son violencia, entonces son muy fuertes. Entonces lo que está pasando ahí es que cae el mal y la paz sigue adelante. Claro. La paloma. Estas piezas que tienen digamos, una relación muy lejana con la figuración, como la que pertenece a la colección del Museo del Tolima, ¿no? Que es una mujer que está allí representada, pues claro, es un proceso de síntesis donde claramente nos tienen que guiar a partir del título para que la podamos comprender. Y sin embargo, pues hay otras, como esta también presente en la muestra, en que la relación es mucho más difícil de encontrar y aparece pues esa abstracción pura. En este punto quiero hacer un comentario frente al análisis que hay hoy en día de lo que fue el auge de la abstracción y del expresionismo abstracto a partir de la posguerra, ¿no?
diferentes textos muestran cómo el gobierno norteamericano, a través de la CIA y un programa que se denomina hoy en día la Guerra Fría Cultural, invierte muchísimo en la proyección del arte abstracto a nivel internacional, del arte abstracto americano y del expresionismo abstracto para competir en ese momento del planeta dividido en estas dos superpotencias, con el muro del telón de acero en la mitad, entre los comunistas y los capitalistas, entre la democracia y el fascismo de izquierda, etcétera, etcétera, como lo vendían el proceso. Parece que los norteamericanos tienen claro que el arte abstracto puede representar, es como un sinónimo de libertad, un sinónimo de lo nuevo, un sinónimo de un mundo que están haciendo, pero también era una manera de quitarle, digamos, poder a todo el arte nacionalista que precisamente los mexicanos, los muralistas mexicanos habían hecho, como Rivera, Orozco, Siqueiros, y que de alguna manera pues estaba presente en todo el mundo, y que por supuesto en Rusia, en la URSS, tenía un papel fundamental con el denominado realismo socialista, con que narraban pues todas las escenas de la vida de los prohombres de la Revolución Rusa y del Partido Comunista, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué menciono esto? Porque aquí encontramos algo pues muy interesante, y es que podríamos pensar entonces que la abstracción, buena parte de la abstracción internacional, tiene el apoyo pues de estas derechas americanas, digamos democráticas y todo eso, y podría decir que es un discurso anticomunista. Hay muchos libros que tratan sobre esto, no nos vamos a extender aquí sobre ese tema, puedo invitarlos a que lo busquen un poco. Pero sin embargo en Marcos Pina y en lo que pasa en la escena colombiana, nos encontramos que la vanguardia del momento, o sea, que la vanguardia que hace abstracto y la vanguardia que se va más hacia la abstracción en un momento determinado, es precisamente la que está ligada a estos movimientos de izquierda. Esto se nota pues en parte por digamos, el grupo de amigos, de intelectuales y con quienes participaba Marcos Pina en sus tertulias y con quienes hacía exposiciones y todo. Uno de los detalles interesantes de estos años 50 es que Marcos Pina pertenece a un pequeño grupo de lo que sería tal vez uno de los primeros espacios, una de las primeras de los espacios de exposición autogestionados en la historia del arte colombiano, y es la que se llamó la Sala de Arte, que la manejaban Jorge Elías Triana, Ignacio Jaramillo y Marcos Pina. Y bueno, ya hay un poquito de ladito el también tolimense de Julio Fajardo, al igual que Triana tolimense. Esta también se llamó en un momento la Sala Andy de exposiciones, la Sala de los Industriales, pero ellos todos pues eran rojos. Y aquí va a pasar algo, y lo vamos a hablar un poco con Zoraida, y es que si bien la crítica más importante de estos años fue Marta Traba, pues Marta Traba, hay un momento a final de los 50, para la dictadura de Rojas Pinilla, que se va separando, digamos, de los movimientos de izquierda colombiana, y finalmente de todo lo que tenga que ver con la izquierda, y de alguna manera divide el mundo entre los artistas rojos y los no rojos, y ella apoya la vanguardia, podríamos decir, no roja. Esto es así más o menos, ¿cierto, Zoraida? ¿O así cómo es? No, así es, exactamente. Pues sí, queda dividido el grupo de artistas de esa época, los que tienen ideas comunistas y los que no. Y Marta Traba es la que es la creadora de esa división, y quedan relegados una serie de artistas que ahora pues está buscando el resurgimiento y el entendimiento correcto del arte en Colombia, ¿no? Porque no pueden quedar desaparecidos tantos artistas como en el caso de Marcos Pina, y que formó alumnos y que creó artistas también él,
y movimientos y todo, y no puede ser posible que se queden guardados, ¿no? Esa no es historia, la historia es esta, y ahora estamos recuperando la memoria de Colombia y la memoria en el mundo entero, y entonces pues Marcos Pina tiene que estar vivo ahorita. Por supuesto, pero de las cosas más interesantes, porque en Ibagué nos ha pasado mucho cuando estudiamos también la obra de Julio Fajardo o estudiamos la obra de Alberto Soto Jiménez, y eso es ver cómo, pues, o sea, cuando ellos se acercan a la abstracción, hacen una abstracción apolítica, como la que hace Marcos Pina, ¿no? Claro, esa política. Apolítica, sí, sin política. Y sin embargo, son estigmatizados por haber sido, digamos, militantes o por ser militantes de los partidos de izquierda, ¿no? Y terminan entonces sacándolos de algunas bienales y sacándolos de algunas convocatorias y de algunos salones importantes a partir de un tema estrictamente ideológico, cuando claramente, seguramente, por ejemplo, con la imagen que estamos viendo ahí junto a Marta Traba y esto, pues lógicamente esos cuadros que vemos a la izquierda, pues nada tienen que ver con nada político, ¿no? Pero por supuesto, y podían perfectamente estar, digamos, incluidos en aquella guerra fría cultural que estaba impulsada desde los Estados Unidos, pero que por supuesto desde Colombia se leía completamente diferente, ¿no? Así es. Bueno, y aquí hay que mencionar que, bueno, Marcos Pina sí hace amistades aquí en México, y hace amistades desde antes de venirse mi madre para acá con David Ajar Siqueiros y con el movimiento que surge acá también del nacionalismo y todo eso. Entonces, toda la situación política del momento pues genera todo esto del comunismo y de izquierda y todo, pero tienes razón, el arte que él hace abstracto no transmite eso, ¿no? Transmite, sí. De verdad es una abstracción. Sí, es una yo diría, la mayoría, yo diría que es abstracción geométrica. En el proceso de Marcos Pina, en los años 40, uno de sus condiscípulos de la Nacional, que es Julio Fajardo, ha estudiado técnica mural en Chile. Él viene a Colombia y él termina dando los primeros pasos en pintura al fresco a Marcos Pina, y Marcos Pina lo termina reemplazando muy pronto en la cátedra de mural de fresco en la Universidad Nacional. Y este interés de Marcos Pina por los murales es una de las cosas que lo invitan a venir las primeras veces a México a estudiar la técnica, los muralistas mexicanos, ¿no? Pero él también termina siendo vitral con una persona muy importante que es el arquitecto Juvenal Moya, que el arquitecto Juvenal Moya pues es uno de los grandes arquitectos de la arquitectura moderna en Colombia. Muchos lo recordarán porque es el arquitecto de la capilla del gimnasio moderno, y él crea una fábrica de vitrales en la cual Marcos Pina pues es uno de sus grandes protagonistas, ¿no? Estos diseños precisamente abstractos geométricos de Marcos Pina pues son perfectos para la técnica mural, y yo creo que buena parte de su trabajo se desarrolla desde el punto de vista del vitral. Sí, ellos trabajan, Juvenal Moya y Marcos Pina trabajan juntos muchos años, y bueno, tenemos la obra de la Capilla de Fátima, que está en Santa Fe, que es la primera obra arquitectónica de carácter religioso del siglo XX en Bogotá. Y ahí hay 32 vitrales de Marcos Pina, hay 2 murales de Marcos Pina, el diseño de la herrería es de Marcos Pina, el diseño de los confeccionarios es de Marcos Pina, y la arquitectura es exactamente de Juvenal Moya, pero ellos trabajan siempre juntos, abren un taller, efectivamente. Ese taller era un taller de vitrales, pero no es el primer taller que abre mi abuelo. Él también ya había abierto uno que era sobre yesería,
en la que les enseñaba a los albañiles a hacer ornamentaciones para casas, para edificios, construcciones en salas, hoteles. Entonces está también la yesería, están los vitrales, como tú lo comentas, está el gimnasio, el liceo femenino. En el gimnasio moderno lo único que hay de Marcos Pina es una fuente que está a la entrada o una pileta que está a la entrada, pero él en principio era el que iba a hacer los vitrales del gimnasio moderno, ¿no? Nada más que se cambió ahí toda la idea y bueno, fue un artista alemán el que termina haciendo los vitrales, si no me equivoco, pero Marcos Pina sí es vitralista y es también, regresando un poquito al tema que estábamos tocando del movimiento nacionalista de aquí, mi abuelo también hace crítica de arte hacia ellos. Es muy importante la labor que está haciendo a través de escritos también en prensa, al mismo tiempo que él está pintando, ¿no? Que está creando obra. Eso también es muy importante. Y de la arquitectura, pues sí, efectivamente, la tenemos ahí y son vitrales maravillosos. Y ahorita estamos queriendo hacer un proyecto que es uno de los proyectos más ambiciosos que tenemos de la Fundación. Nosotros tenemos como objetivo el promover y difundir la obra de Marcos Pina y conservar a través de proyectos sociales, académicos, educativos y artísticos. Y ahorita estamos aspirando a lograr uno muy, muy fuerte, que es poder ayudar en un sector para recuperar el tejido social de un sector de Santa Fe, donde está ubicada la capilla, pero lo estamos planteando desde el punto de vista urbano para poder recuperar una parte. La Fundación está muy interesada en ayudar y en poder levantar esa zona, porque estamos conscientes de que es un barrio muy importante y estamos conscientes del valor de la capilla, ¿no? Claro. Porque puede ser una capilla que abra puertas para lograr una sanación en ese espacio a nivel social. Sí, no, sin duda la labor de la Fundación, en la que se estrenan piezas musicales, que se estrenan obras de teatro, donde se invita a los estudiantes a trabajar sobre la obra de Marcos Pina, los estudiantes mexicanos, los estudiantes colombianos, etc. Sin duda la labor que ustedes hacen es importante para que podamos conocer el legado de Marcos Pina desde diferentes niveles. Pero sobre Marcos Pina yo quiero hacerte algunas preguntas. No sé si ya que no está Marco aquí, hay una que a mí me ha inquietado. Más o menos en el año, o sea, él está haciendo abstracción desde mediados de los 40. Tal vez se habla que el 43, 44 expone el primero, pues hacia el 46. En el 61, cuando él hace la muestra de acuarelas en la Sala Vázquez de la Biblioteca Nacional, después de hacer 15 años de abstracción, regresa a la figuración con paisajes. Sí. Y de alguna manera, hasta su fallecimiento en el 83, buena parte de su trabajo es nuevamente figurativo. Sí, él lo que comentaba era lo siguiente: nunca dejó de ser abstracción. Claro que lo que se conoce más es figurativo. Mira, la imagen que estamos viendo ahorita es aquí en México. Ajá. Se llama La Peña de Bernal y está en Querétaro, en una ciudad que está aquí en un estado que está aquí en la Ciudad de México, y pinta en La Peña de Bernal. Pero si tú te das cuenta, ahí no deja de haber también esa abstracción, ¿no? Es como una combinación, es como una transición. Este es el teposteco. Sí, pero de alguna manera, es devolverse un poco a lo que hizo antes, ¿no? La razón por lo que lo hace es que él comenta que el arte, cuando empieza a hacerse abstracto, la obra abstracta, mucha gente no la entendía, mucha gente del pueblo no la entiende, el pueblo entre comillas, ¿no? Es porque sí, no quiero que se sienta como algo peyorativo, pero que no entendían la obra abstracta, y entonces empieza a haber un rechazo hacia el interés de ver exposiciones o ver la abstracción, o se vuelve algo más elitista el arte,
no llega realmente a lo que él quiere, que es el pueblo, ¿no? También. Y que entiendan el arte, y que vivan el arte, y que lo hagan parte de su corazón el arte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Marcos Pina decide seguir haciendo abstracción y seguir haciendo figuración. Y así siempre habrá, él lo decía, así llegará a todos los corazones el arte, para lograr un cambio en la sociedad. Sin embargo, podría especular también que pues esto también seguramente tiene que ver con ese ostracismo en el que lo sumió Marta Traba en las 2 décadas donde fue pues la papisa, ¿no? El poder absoluto dentro del arte colombiano. No creo que vaya como muy encaminado en eso. O sea, ¿no crees que tenga ninguna relación con eso? ¿Con la decisión de Marta Traba? No. Sí, no, porque él sigue. Porque con los artistas que hemos estudiado en el Museo Tolimenses, Fajardo, Soto, Jiménez y Triana, todos ellos amigos de Marcos Pina, expusieron con él, hicieron parte de las tertulias del automático y todo esto, pues vemos, o sea, de alguna manera siento en lo personal que hay una crisis en sus obras con ese, digamos, con ese rechazo del poder institucional que manejaba Marta Traba, ¿no? Y yo siento que sí debió haber algún tipo de presión, ¿no? O sea, puede que me equivoque. Pero bueno, esto es así. No sabría yo contestarte eso. A mí me da la impresión de que no. Pero bueno, o sea, no lo sé, no podría. Claro. Marcos Pina también, fuera del paisaje, en esos años de madurez que vuelve a la figuración, pues vuelve también al retrato, ¿no? O sea, aquí uno de comienzos de los años 40 y sí. de Lina Ospina, y pues tuyo, ¿no? Eso soy yo, sí. Es que cuando venía acá nos tomaba de modelos y ponía a pintar y nos dejaba de regalo algo y siempre, ya, pues esa es una acuarela que me dejó de regalo acá. Por supuesto. Pero no es como regresar al retrato, sino es más bien pues hacérselo a sus nietos, ¿sabes? Por supuesto, por supuesto. Es un obsequio. Sí, pues yo creo, de todas maneras, acá lo que nosotros queremos con esta muestra, como lo dije desde el principio, como es el título de la muestra nuestra, esto es apenas un abrebocas de lo que va a hacer Marcos Pina dentro de los proyectos del museo, dentro de lo que es Marcos Pina, dentro de lo que pues significa en este momento la relectura sobre su obra para el arte colombiano, para este análisis que hay sobre la historia, donde se han destapado las peleas entre izquierda y derecha, las peleas de los críticos, donde ya no, la mayoría de los protagonistas ya no están vivos desafortunadamente, pero ya quedan sus obras y lo que hicieron, y podemos entrar a analizar con frialdad su trabajo, que sin duda pues es un análisis donde Marcos Pina, como lo demuestra la Bienal de Venecia, y ese honor que le hicieron de incluirlo dentro de esa muestra, pues por supuesto es un proyecto que con la ayuda de ustedes, de la Fundación Zoraida, va por muy buen camino. Me cuenta Omaira que nos han saludado desde México, desde Pasto, desde Ibagué. Bueno, saludos a todos y no sé, te cedo la palabra si quieres comentar algo más sobre tu abuelo. Nada más comentar que Marcos Pina es atemporal y que ahí vamos logrando, y va a la exposición y estamos trabajando en grande para que se conozca su pensar y su obra y poder trabajar conjuntamente y lograr muchos sueños que él hubiera querido tener y que mi mamá tiene ahorita, y que ahí vamos. Un par de anécdotas personales para terminar. Una de ellas es que por allá en los años 80, visitando casas como de Nicolás de Federman, del barrio Nicolás de Federman, me encontré con un mural dentro de una casa. Y ese mural lo hizo Marcos Pina. Y bueno, la casa tenía obras de todos ellos. Y había vitrales también. En la parte de comedor-cocina había unos vitrales. Eso sí no recuerdo,
pero me imagino que también a la de Marcos Pina. Lo cierto es que, pues, cuando entramos nosotros a hacer las muestras, de incluir a Marcos Pina en el museo, porque pertenecía pues a la colección, y empezamos a investigarlo y empezamos a exponerlo, y nos llegaba con algunas colecciones, obras de Marcos Pina, pues me pensaba en ese mural. Y esta es la hora, esto es casi un pedido de un servicio social, en que no me he podido acordar cuál era la casa del barrio donde estaba no sé cuál ese es. mural. No sé cuál es. O sea, mira, a lo mejor a través de lo que tenemos aquí de murales, tú puedes identificar si es alguno de esos, pero tampoco sé cuál es. Sí, en el libro recién está, ¿eh? En el libro no está. No está. O sea, ese mural, si la casa no es hoy un edificio, ese mural está para que vayamos corriendo a rescatarlo. Corriendo a rescatarlo. Fíjate que me pasó algo, algo que me pasó a mí, por ejemplo, muy triste, es que en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional había unos vitrales de mi abuelo. Y fue terrible porque yo llegué buscándolos en un viaje, corriendo, llegué, estos están aquí en medicina, díganme dónde es, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y justo la semana pasada a la que yo llegué, los habían tirado. La arquitecta que estaba haciendo la obra no sabía que era de un artista importante. En la sala de resistencia, que llamaban resistencia a materiales. Sí, en esa sala. Ok. Ahí había un mural, además. Había un mural y 2 vitrales. Exactamente, ese mural hecho por Julio Fajardo y por Marcos Pina. Los Desapareció. orígenes del muralismo en Colombia, que no sabemos qué va a pasar con ellos, aunque recientemente han descubierto pues algunos murales en la Nacional, y de pronto, si los edificios sobreviven, puede que detrás de muchas capas de pintura y de yeso estén los murales de tu abuelo y de tantos otros creadores que en su momento pensaron que se podían borrar cuando estaban tapando partes importantes de la historia del arte colombiano. La historia no se tapa. Te agradezco mucho. La memoria. Te agradezco mucho esta conversación. Por supuesto, como estás en México, espero que nos veamos pronto y nos tomemos un tinto. Sí, claro que sí, con mucho gusto. A la colombiana, pero acá donde estamos. Y muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Están invitados a venir aquí a México, a ver la obra de Marcos Pina, a consultar su biblioteca. Aquí estamos abiertos para que se conozca en grande a Marcos Pina. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Estamos felices de que esté la obra ya y que siga recorriendo Bogotá y Colombia y todo. Ya quiero ver la exposición grande, ya quiero que la tengamos allá. Esa es la importante. Ya quiero que la tengamos allá. La vamos a hacer. Quiero dar las gracias muy especiales pues al equipo que nos apoya, a Adrián Preciado y a Homera Ramos, que están aquí detrás de nosotros. Bueno, muchas gracias entonces. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias a todos. Hasta luego.